Bueno, entonces, a ver, dime, ¿en qué estás atorado? No, o sea, es que te digo, la bronca es que tengo que literal empezar a ver las clases. O sea, ahorita empecé a hacer la tarea y tuve duda en el primero, pero creo que en general sí la puedo sacar. Pero sí tengo que ver todas las clases porque vi los apuntes y eso, y con solo ver los apuntes no la onda. ¿No? Pero no, tú arráncate y ahí lo que voy, vaya pescando. No, pues bueno, vamos viendo, o sea, Sí. para que estemos así como Sí. sintonizados, ¿no? O sea, lo de las curvas, ¿no? Sí, ya llegaste a lo de las curvas, ¿sí? ¿No? Entonces, a ver, ¿viste las clases de límite? De límite ya no. ¿No? No. A ver, vamos a pasar rapidito, ¿no? Para que estemos así En el mismo canal. en el mismo canal, ¿no? Bueno, entonces, a ver, entonces el chiste es, este es el inicio del cálculo vectorial. Básicamente todo esto de aquí es cálculo diferencial y cierto tipo de cálculo vectorial, ¿no? Y nada, o sea, es el paso de dimensión 1 a dimensión 2. Bueno, O bueno, a dimensión n, ¿no? sí. Básicamente todos los ejemplos están en dimensión 2, están en dimensión 3, ¿no? Pero sí, la teoría es en dimensión n. Y la cosa es que pasar de un espacio que es muy cerrado, en el que tienes poco espacio como moverte, ¿no? Como que eso hace que la mate sea de algún modo un poco más sencilla en ciertos sentidos, ¿no? Y cuando das el paso, hay unas cosas que no hay ningún problema, hay cosas que se van a quedar iguales, ¿no? Sí. Pero va a haber unas cosas que van a cambiar, y hay unos cambios que son más leves, y hay unos cambios que son más grandes, ¿no? Y entonces básicamente en cálculo vectorial la forma de abordarlo es ir de funciones de R a Rn, funciones de Rn a R, esos son los campos escalares, y al último, que sobre todo se ve en cálculo 4, funciones de Rn a Rn, ¿no? Pero por ejemplo, justamente si uno quisiera dar el salto de funciones reales de R a R a funciones de Rn a Rn, eso es así muy violento, ¿no? O sea, es así como, luego se pierden un montón de cosas, ¿no? Hola. Se pierden un montón de cosas porque, para empezar, simplemente para funciones de R2 a R2 ya no hay gráfica de la función, ¿no? Ya puedes dibujar el campo vectorial, pero ya no puedes ver la gráfica de la función, ¿no? Y entonces eso mete mucho ruido, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, se empieza justamente con curvas. ¿Por qué? Porque en una función, las funciones tienen una dirección, ¿no? Las funciones tienen una dirección que tienes un conjunto X, que le vas a aplicar la función y se va a transformar en un conjunto Y, ¿no? Y entonces, básicamente, donde tú tienes libertad para moverte, para hacer cosas, es justamente en el dominio, ¿no? Entonces, las primeras funciones que se ven son las curvas, ¿no? Y en las curvas, justamente, el dominio siguen siendo los números reales, ¿no? Como son los números reales, hay muchas de las cosas básicas, ¿no? Estoy dando nada más un pequeño repasito de lo de curvas. Justamente como el dominio son los números reales, como que esa parte no se mueve y la imagen se convierte en vectores de Rn. Entonces ese paso está leve porque nada más tienes que dar el paso como información vectorial, pero el dominio sigue siendo el mismo, ¿no? Cuando vas de funciones de Rn a R, ahí el cambio ya se hace muy brusco, porque entonces el dominio tiene varias dimensiones, ¿no? Y entonces tienes mucho espacio en donde moverte, ¿no? Por ejemplo, para los límites, justamente en funciones de Rn a R, en los límites ya para aproximarte a un punto, no nada más tienes el lado izquierdo y el lado derecho, tienes una infinidad de formas, ¿no? Por esferas, ¿no? Algo así. Por muchas, o sea, te puedes aproximar de muchas maneras, y entonces eso tiene que ver con el estudio de qué son las cosas que están cercanas entre sí. Y entonces ahí va a tener que entrar algo que en los números reales era muy básico, que es la topología.
¿no? Conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, conjuntos conexos, conjuntos arcoconexos, ¿no? Entonces todo conjuntos compactos, ¿no? Que cuando uno salta de dimensión, cosas que en R era muy fácil, un conjunto abierto, un intervalo abierto, un conjunto cerrado, un intervalo cerrado, un conjunto compacto, un intervalo cerrado, acotado, ¿no? Ahí era muy sencillo y cuando das el salto, chin, ya no es suficiente, tienes que decir, a ver, ¿qué quieres hacer? Bueno, y entonces en las curvas, ¿no? ¿Sale? Una curva es simplemente una función, una curva es una función donde aquí como voy a estar metido un poquito con operatividad para no confundirme entre funciones reales y curvas, que son funciones vectoriales estrictamente, ya la voy a denotar como f gorrito, y entonces esta f gorrito va de un dominio, que es algún subconjunto de los reales, que por lo regular en la vida de los hechos son intervalos, ¿no? Sí. En los números reales, ¿no? Entonces, en R, ¿no? Una curva es una función f que va de R en R, ¿no? Y de aquí, tal que, entonces la t la mandas, la t es la variable usual en curvas, porque las curvas se suelen usar mucho en física, en aplicaciones, ¿no? Y entonces la t va asociada con la variable del tiempo, pensar al t como el tiempo, el t lo transformas en f de t, y aquí nada más como notación, pues este es un vector, y entonces este vector está formado en cada uno de sus componentes por funciones, ¿no? Y pues ya, eso es una curva ya, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, bueno, vimos algunas cosillas, ¿vale? Y ya vimos, o ya empezamos a ver la noción de límite, o sea, hacia lo que voy es justamente al cálculo diferencial, ¿no? Entonces, para la noción de límite, ¿qué es lo que voy a tener? A ver, vamos a platicar, o vamos a revisar una vez más, nada más rápidamente. Aquí tengo los números reales, ¿no? Mi ft, y aquí tengo a t de 0, ¿no? Entonces, es la misma noción de límite real, pero ahora llevado a más dimensiones, ¿no? Aquí el dibujo pues lo puedo hacer nada más en R2. Entonces, le aplico la función a algún dominio, ¿no? Entonces, por aquí hay algún dominio de la función, ¿no? Este es el dominio D, y entonces cuando lo subo en R2, pues se va a subir de alguna forma. Entonces por aquí pues hay alguna curva, ¿no? Y entonces, bueno, suponte que tú lo que quieres analizar es acercarte con valores t a t de 0, ¿no? Le aplican la función y entonces esos valores se van a subir aquí algunos valores. Supónse que aquí está f de t, ¿no? Y el chiste es que por aquí está pues tal vez un vector al que se va a aproximar la curva cuando te tiende a t de 0, ¿no? Y entonces, ¿qué? El chiste es que eso hay que hacerlo una definición matemática precisa, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí hay básicamente dos pasos. Son los mismos pasos que en cálculo real. Uno toma aquí una vecindad amarilla, y entonces la pregunta es, ya que abro esa vecindad en la imagen, alrededor del punto donde yo creo que se está aproximando la función, la pregunta es, yo puedo encontrar una vecindad verde acá, puedo encontrar una vecindad alrededor de t de 0, tal que cuando le aplique la función a toda esta vecindad, cae aquí adentro de esta vecindad amarilla, ¿no? Entonces, esa de ahí es la pregunta, ¿no? Ahora, ese es como el primer paso. No es el paso importante, es el paso que va a construir el límite. El paso importante es
aquí tú abres cualquier vecindad, no nada más una, no nada más la que está en este dibujo, sino cualquier vecindad amarilla. Y si tú eres capaz de encontrar una vecindad verde alrededor de T de 0, tal que a la hora de aplicarle la función cae aquí adentro, entonces vas a tener la aproximación, vas a tener el límite, ¿no? Por supuesto, estas vecindades ya con el tiempo ya tienen unos nombres como bien anclados, ¿no? En la cultura matemática. Esta vecindad es de radio epsilon. Ah, sí, sí, sí. Y esta es la vecindad de radio delta, ¿no? Este es T0 más delta y T0 menos delta, ¿no? Y entonces, esa es la definición. Y epsilon sería, o sea, o ya no estoy mal viajando, es la magnitud de un vector. No. Epsilon es el radio de este disco. Ajá, pero digamos que... Sí lo puedes ver como la magnitud de un vector, pero lo que te interesa es en realidad es esta bolita. Ajá. Esta bolita abierta. No tanto ni siquiera ni información vectorial, ni información tanto así, ni siquiera al final de distancias. Lo que te interesa aquí es este conjunto. Que tú abres aquí un conjunto que tiene carnita de la dimensión, y entonces tú puedes encontrar aquí otro conjunto con carnita de la dimensión 1, tal que a la hora de aplicarle la función cae ahí, ¿no? Entonces, esa es la noción de límite, y esa noción se tardaron, o sea, una vez que Newton y Leibniz descubrieron el cálculo, se tardaron 200 años en darle el clavo, ¿no? O sea, el que dio esa definición fue Cauchy, ¿no? Porque al principio usaban, por ejemplo, unas cosas que se llamaban infinitesimales, que funcionaban en las cuentas, pero estaban mal fundamentadas. O sea, era una cosa que a veces se movían, a veces estaban quietas, se movían, o sea, era una cosa muy ambigua, ¿no? Bueno, entonces esa es la definición de límite, ¿no? 2, ¿no? O sea, F es una curva, voy a dejar la misma hipótesis, ¿no? Entonces aquí voy a agregar, decimos que el límite de f de t es L cuando t tiende a T0, ¿vale? Si solamente sí, ¿qué? Entonces, si solamente sí, yo soy capaz de abrir aquí cualquier bolita amarilla, ¿no? La bolita amarilla, yo aquí podría poner, hay algunas definiciones, sobre todo en materias más avanzadas, donde ponen la bolita, donde dicen, me interesa fijarme en la bolita. Pero en los cursos de cálculo real, por lo regular, la bolita está cifrada en términos de radio. Entonces, en vez de poner aquí una bolita, lo que voy a poner el para toda la epsilon. Aquí lo que estoy diciendo es que voy a abrir una vecindad de cualquier radio epsilon, ¿no? Y entonces voy a encontrar una vecindad verde, y esa también está cifrada en términos del radio de la vecindad. Existe una delta que depende de epsilon, tal que si la distancia de t a t de 0 es menor que delta, entonces, ahora aquí, la distancia, aquí justamente como el dominio son los números reales en las curvas, la distancia sigue siendo medida con valor absoluto. Y cuando yo paso a Rn, entonces lo que me interesa no es el valor absoluto, me interesa la distancia, ¿no? Yo quiero puntos aquí que disten de L una distancia menor que epsilon. Y entonces, pues la distancia ahora, como estoy en Rn, va a estar acomodada como la norma del vector de los puntos f de t al vector e, ¿no? Entonces, este es el cambio de funciones de RR a funciones de RR.
aquí la distancia está medida con la norma vectorial, ¿no? Esto es teorema de Pitágoras usado n-1 veces. Ese es el corazón, ¿no? Hay dos detalles que no son triviales, son importantes. Primer detalle que tiene mucho que ver con el surgimiento histórico de la derivada, ¿no? Y de los límites es, primer detalle es, no me interesa que el T0 esté en el dominio de la función, porque puede que ahí se destruya la información, ¿no? El clásico ejemplo en los físicos es la velocidad, ¿no? Distancia entre tiempo, ¿no? En la distancia entre el tiempo hay una bronca porque tú tienes un promedio, ¿no? Entonces yo puedo decir, voy a caminar del escritorio a la puerta, que está a 5 metros, ¿no? Y aquí de repente me paro, y me paro un día, y luego al otro día siguiente agarro y llego, ¿no? ¿Cuál es mi velocidad promedio? Mi velocidad promedio es 5 metros por día, ¿no? Pero eso no refleja mi velocidad, no refleja así como el desplazamiento que yo hice. Lo que pasa es que estuve ahí parado prácticamente todo el día, ¿no? Y entonces se va reduciendo el cociente de distancia entre tiempo, haciendo intervalos de tiempo más pequeños. Pero no puedes hacer el tiempo en un intervalo de longitud cero, porque se pierde la información, tienes 0 entre 0. Y bueno, matemáticamente es lo mismo que cuando quieres una recta tangente a una curva y te vas aproximando por secantes, ¿no? Y entonces hay que quitar este punto t de 0, ¿no? Es lo que se acostumbra. ¿Cómo quito el punto t de 0? Matemáticamente hablando, me fijo que el único punto en los números reales que dista una distancia 0 de t de 0 es el mismo, no hay nadie más. Y entonces lo único que tengo que hacer aquí es poner una desigualdad. Quiero que eso sea menor que 0, ¿no? Este es uno de los detalles. El otro detalle es mucho más importante, ¿no? Y depende del nivel del curso de cálculo, se da una cosa u otra, ¿no? Aquí hay algo que necesito hacer, que es, yo necesito que haya puntos t del dominio que se acerquen a t de 0, porque si yo no me puedo acercar, ya no tiene sentido la aproximación. Si yo aquí tengo a mi punto t de 0, ¿no? Y aquí está mi dominio, y mi dominio llega hasta acá, por la derecha y por la izquierda, entonces yo no me puedo acercar con puntos t a t de 0, no me puedo acercar, nomás no me puedo acercar, ¿no? Entonces es importante que haya puntos del dominio los cuales se acerquen a t de 0, ¿no? Los libros básicos de cálculo, los cursos básicos de cálculo, ¿no? Como los cálculos que dan en las ingenierías, en ingeniería, en química, en medicina, etc. Por lo regular lo único que hacen es, de este problema se sacan muy fácil, dan un conjunto abierto en el dominio. O sea, dicen, que el dominio sea un intervalo abierto y ya, con eso se sacan de toda la bronca. Pero eso es demasiado, porque un intervalo abierto sí tiene todos los puntos para acercarte, pero no necesitas tanto. Tú podrías tener, por ejemplo, aquí que t de 0 sea 0 y te quieres acercar a este punto, y suponte que el dominio de la función es el conjunto 1 entre n, la sucesión 1 entre n, ¿no? Entonces estos puntos, si este fuera el dominio de la función, ¿qué es lo que sucede con los puntos? Aquí tienes 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y entonces tienes en el dominio puntos que se acercan a t de 0 y puedes calcular todo esto en esos puntos. Entonces, ya en un curso un poco más avanzado de cálculo, pues no se pide un intervalo abierto, se pide, ¿sabe? Que donde el t de 0 sea punto de acumulación. Es parecido a lo que vimos el semestre pasado, ¿no? Para calcular la integral. No me acuerdo cuál era. Pues lo que pasa es que la integral también se puede ver como un límite.
O sea, vimos un ejercicio muy parecido, que al final lo que hacías era poner a un epsilon alrededor de t de 0, ¿no? Pero habría que ver cuál. Bueno, sí, No, sí, sí. no me acuerdo cuál. Pero bueno, el chiste es ese, que necesito la noción de punto de acumulación, ¿no? Y pues nada, ¿no? La voy a poner por acá. La definición en realidad también tiene que ver con topología, pero aquí todavía no necesitamos tanto, ¿no? Definición. Si ustedes se toman un conjunto, ¿sale? Para que quede con la misma notación que está allá, sea de contenido en R. ¿Sale? Cualquier conjunto, puede ser un intervalo abierto, puede ser una sucesión, pueden ser 20 puntos, ¿no? Decimos que un número real t de 0 es punto de acumulación, de este conjunto de D, si que, pues básicamente el corazón está aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay puntos, t de 0 es punto de acumulación de la sucesión 1 entre n, porque hay puntos que están tan cerca como yo quiera de t de 0, pero como en el límite no me interesa qué pasa en t de 0, necesito que los puntos que se acerquen a t de 0 sean distintos de t de 0, ¿no? Entonces de aquí, justamente, si ustedes abren una vecindad, si aquí abren una vecindad de radio R, ¿qué sucede? Va a tener puntos de ese conjunto D. Si abren una vecindad más pequeña, voy a tener puntos de este conjunto D aquí adentro de la vecindad. Y entonces esa es la noción, es una aproximación para el dominio, ¿no? Entonces T0 es punto de acumulación de D, sí, solamente sí. Otra vez voy a medir la vecindad con el radio, ¿vale? Sí, solamente sí, para toda R mayor a 0, la bola de radio R con centro en T de 0, perforada, intersección del conjunto D es distinto del vacío. Esa bola de radio R con centro en T de 0 y perforada es simplemente este intervalo sin el T de 0, ¿no? Entonces, donde la bola de radio R perforada con puntos T de 0 son simplemente, se define como las T's, tal que la distancia de T a T de 0 es mayor a 0 y es menor a R. O sea, es un intervalo abierto, sin el centro, ¿no? Entonces, para que yo pueda tener la noción de límite completa, necesito poder acercarme al punto que quiero investigar. ¿Dudas, preguntas? No, es que tengo que meterle, pero... No, pero podemos verla. Es que, solamente una cosa que me causa un poco de confusión. Si estamos haciendo una vecindad en R, porque es lo que estamos haciendo, buscando una función de R a Rn para evaluar el límite. Y entonces, ¿por qué hablas de una bola? Porque estás hablando de la función. Porque esa de ahí estoy introduciendo. Aquí podría decir un intervalo, sin medio problema. Pero lo que pasa es que necesito introducir poco a poco los conceptos. Porque cuando llegue a funciones de Rn a R, para ver el límite de la función escalar, va a ser exactamente lo mismo, pero ahora tengo de Rn a R, y entonces ahí sí voy a tener una bola, no nada más un intervalo, sino una bola de dimensión n. Sí, pero ahí sí podría ser un intervalo. Aquí es un intervalo, allá va a ser una bola así. Es que también, por ejemplo, también es una cosa luego así de matemáticos, por ejemplo, esa bola es de dimensión 1, ¿no? Claro. Su frontera es una esfera de dimensión 0. Si tú te tomas un disco es una bola de dimensión 2 y su frontera es un círculo de dimensión 1.
Aquí, esta bola que estoy poniendo aquí es una bola de dimensión 1 y su frontera es un círculo de dimensión 0, nada más son 2 puntos. En R3, ¿no? Una bola de dimensión 3, pues es una bola así toda rellenita, ¿no? Y la frontera es una esfera de dimensión 2. Y entonces en Rn, pues ya se generaliza, aunque ya uno ya no vea nada de la cabeza. En Rn tienes una bola de dimensión n y su frontera es una esfera de dimensión n-1, ¿no? Y entonces ahí pues ya la bola ya es algo tangible. De hecho, por ejemplo, aquí, esa es una buena observación porque aquí estoy usando la distancia real, pero en realidad cuando des el salto a Rn, lo que me interesa es la distancia. La norma, ¿no? En Rn, con la métrica euclidiana, va a ser la norma. Pero todavía hay un montón de pasos, es como luego el paso brusco de cálculo de una variable a cálculo vectorial, porque entonces aquí ni siquiera necesitas la norma, necesitas un concepto que es sólido en sí mismo, necesitas distancia. Y entonces, eso ya es material de análisis 1, pero en análisis 1 justamente se ven espacios métricos, donde tú tienes una noción sólida de distancia y entonces puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer cálculo, cierto tipo de cálculo con la noción de distancia. Tienes límites. Por ejemplo, lo que te interesan los límites no es el valor absoluto, no es la norma. Lo que te interesan los límites es la distancia de t a t de 0 que sea menor, que la distancia de f de t al vector L sea menor que 0. Sí. Gracias. ¿Dudas básicas? Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces, vimos algunas cosas, ¿no? Que son de las clases anteriores. Hay una definición por sucesiones, donde tú lo que puedes hacer es simplemente tomarte cualquier sucesión de t que tienda a t0 con la convergencia de sucesiones y ver que la sucesión de puntos f de t converja al vector límite, ¿no? Todo en sucesiones, ¿no? ¿Qué más? El límite es único, esa es una propiedad importante y es muy importante en ciencia básica, ¿no? En ciencia básica, la ciencia básica está basada en lógica occidental, ¿no? Algo es A, algo o algo no es no A, pero no puede suceder que algo sea A y no A, ¿no? Entonces, justamente las funciones es una de las herramientas básicas que quitan ambigüedad, ¿no? Justamente a cualquier t en el dominio, la función nada más le va a asignar un valor y no dos, ¿no? No le puedes asignar dos valores, no hay ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, pues difícilmente uno va a poder construir cosas si llego y mido este escritorio y una medida es, mide 1,10 m y luego en 5 minutos más tarde agarro y mido y ya mide 1,5 m y luego lo vuelvo a medir 1,10 m y lo vuelvo a medir 1,5 m. Entonces las funciones son herramientas matemáticas que quitan esa ambigüedad, por eso son tan básicas, tan importantes, no son las únicas, pero son muy usadas y de aquí naturalmente el límite es una herramienta de aproximación que está en el contexto de las funciones y entonces justamente la construcción de este concepto lo que quiere es que te dé un único límite, que cuando tú hagas aproximaciones no te estén dando dos velocidades distintas, dos áreas distintas con el integral, ¿no? ¿Saben? Bueno, entonces ¿qué? Entonces operatividad, ¿no? Este de aquí es un buen concepto, es un concepto que se tardaron muchos años se tardaron muchos años en llegar, pero la cosa es que el puro concepto, puedes tener un concepto muy bonito y si no tiene otras propiedades, no te sirve de nada, ¿no? O sea, tú puedes tener un Ferrari en tu casa, pero sin motor, ¿no? Ajá, deja tú, si no tiene motor, pues está bonito, se ve bien, ¿no? Pero no puedes hacer nada con él, ¿no? Entonces, la noción pegada
o parte de la importancia del límite es justamente la operatividad, ¿no? Entonces, igual que en el cálculo real, justamente como estamos construyendo el cálculo vectorial sobre cálculo real, pues un montón de cosas se van a heredar, ¿no? Entonces, operatividad sea, me voy a tomar curvas F, G, que van de un dominio real en R, ¿no? Entonces me voy a tomar unas curvas, me voy a tomar una función real H, Pues a R de R a R, una H, esta H sí va de R en R, ¿no? Y me voy a tomar otra función K que va de C contenido en R en D. ¿Vale? Igual esa mejor la vez. Me interesa asociarla a otra cosa. Voy a dejar la última. Bueno, entonces a ver, ¿qué es lo que sucede? Me voy a tomar CA T de 0, punto de acumulación del dominio, ¿no? ¿Vale? Y entonces, ¿qué? Si existen los límites, si existe el límite de t cuando tiende a t0, ¿de quién? De f de t, y este límite es un vector L1, ¿no? Existe el límite de t cuando tiende a t de 0, de g de t, ¿sale? Y es L2. Existe el límite cuando t tiende a t0 de la función h de t, es, no sé, LH, ¿vale? Entonces, ¿qué? Entonces, puedo operar con esos límites, ¿no? Es decir, entonces, 1, ¿no? Más elemental, la suma, ¿no? El límite, cuando t tiende a t de 0, ¿de quién? De f más g de t, ¿no? Este de aquí es simplemente sumar los límites, ¿no? Multiplicaciones vectoriales, ¿no? 2. El límite cuando t tiende a t de 0, ¿de quién? De f.g, ¿no? Este es el producto punto en vectores, ¿no? Entonces, el límite de f.g de t es el producto punto del vector L1 con L2. Pero bueno. 3, ¿no? Es un punto. En n igual a 3 está la operación vectorial de producto cruz, ¿no? ¿No? Entonces, en n igual a 3, ¿qué es lo que tengo? En n igual a 3, lo que tengo es el límite cuando t tiende a t de 0 de f cruz g de t
es el vector L1 plus L2. ¿No? Esos son los productos usuales en espacios vectoriales. Y luego 4, la multiplicación escalar, ¿no? La otra operación importante en espacios vectoriales, ¿no? Entonces 4, el límite cuando t tiende a t de 0, ¿de quién? Aquí tengo una función real, h por f, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual pasé la notación a vectores, porque entonces ahora ya puedo tener funciones reales, números reales moviéndose y multiplicando a las curvas, ¿no? Entonces, esta de aquí es simplemente el número real, LH por L1. Y entonces, al igual que el R, el regreso no necesariamente es cierto. La ida es cierta, pero el regreso no necesariamente es cierto. Pueden tener que este exista y tal vez el límite de alguno de los sumandos no exista, ¿no? Entonces, el regreso no es cierto. O sea, la suma de los límites puede existir y no existir la función, ¿o cómo? Sí, vamos a ver un ejemplo. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo con la suma, ¿no? Con la suma, sea, por ejemplo, sea f que va de los reales a los números reales, ¿no? Y a ver, no lo sé, pero a ver. Es que, o sea, en mi cabeza, si eso no pasa de regreso, entonces no es un campo, un espacio vectorial. No, porque mira, fíjate. Sean f y g. O sea, aquí tú tienes un teorema. Ajá. Un teorema que te dice, si tienes estas hipótesis, tienes esto de acá. Sí. Ahora vamos a ver, si tú tienes que operas con este, a fuerzas tienes los límites en las componentes, ¿no? Ojo, aquí no hay que confundir como justamente las operaciones, porque las operaciones existen, ¿no? Bueno, vamos a ver el ejemplo, sí, ¿no? Por ejemplo, sea tal que f de t es igual a qué vector, es igual a 1 entre t, 1 entre t. ¿Sí ves? G de t que sea menos 1 entre t, 1 menos 1 entre t. Entonces, fíjate, ¿qué pasa cuando lo sumas? 0. ¿No? Y aquí es distinta de 0, no tiene que estar en el medio. Entonces, de aquí, f más g de t es ¿quién? Es 0. El vector 0 para toda t, ¿no? Entonces, aquí, déjame quito r menos el 0 a r. ¿No? Entonces, tómate f más g, todo el tiempo es 0. No está definida en el 0, pero todo el tiempo es 0, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Sale? Y el límite de f más g cuando t tiende a t de 0, ¿cuál es este límite? 0. Es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo tienes 0 más 0, digo, tienes, cuando te aproximas en el límite tienes 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y entonces la pregunta es, ¿a dónde te aproximas? Pues al 0, nunca te has movido. Sí. Ahora, límite de f de t cuando t tiende a 0.
no existe. Claro. Límite de g de t, ¿sale? Cuando t tiende a 0, ¿no? Entonces de aquí, por un lado la suma existe, pero no existe límite de cuando t tiende a t de 0, ¿de quién? De t, de t. Y tampoco existe el límite cuando t tiende a t0, ¿de quién? De g, de t. Entonces, en ese sentido, es que no existe de regreso. ¿Sí? Sí. Entonces, no es una cosa que tiene con vectores, tiene que ver con que a quién me estoy aproximando. Porque entonces la operación, por eso es importante, tal vez es como de flojera cuando uno ve estas clases, ¿no? Pues en cálculo, que la operatividad, ¿no? Así, a través de la operatividad no sé qué, pero no es trivial, ¿no? Es así como, hay que tener cuidado con esta porque en una de esas el límite puede fallar. Y lo importante no es en el límite en sí, lo importante va a radicar en que hay un montón de matemática construida a partir de derivadas integrales, ¿no? Y entonces, esto que tienes aquí, que es un simple ejemplo, que no importa, ¿no? O sea, importa el concepto, te puede pasar en una derivada, ¿no? Puedes tener ahí, yo ya tengo que la derivada de la suma de las funciones es esta. Y entonces puedes irte así, como muy fácilmente decir, pues tengo la derivada de las componentes en los humanos, y te puede fallar, ¿no? Pero ahí hay otra acotación que vale la pena, que tiene que ver tal vez ahí con tu sospecha. Si existe este límite, por ejemplo el límite de f más g, y existe alguno de los otros límites, ya tiene que jalarse, porque entonces lo único que tienes que hacer es, pues tienes esto mismo, pero lo acomodas en los otros componentes, ¿no? O sea, este de aquí te lo traes como resta y ya tiene que existir algo. Sí. Entonces, como que para que falle a fuerzas, no tiene que existir la suma. ¿Sí? ¿Duda? ¿Todo bien? Bueno, y entonces la cosa es que ¿qué? La cosa es que esto de aquí no lo voy a probar, ¿no? No lo voy a probar, dos cosas porque ya estoy muy aplicado. Y la otra es porque es una consecuencia inmediata de la operatividad de los límites en R. Eso por un lado, y por el otro lado, en una de las clases pasadas, creo que la pasada, hay una regla, aquí hay un teorema que va a ser muy usado, ¿no? O sea, que me voy a poner aquí en chiquito para que se vea, ya lo vimos, ¿no? Pero lo voy a poner así sin las hipótesis. El límite de la curva f de t cuando t tiende a t0, este de aquí existe si y solamente si existen en los límites de cada una de las componentes. Si solamente si existen el límite de f de k de t cuando t tiende a t0 para toda k desde 1 hasta ahí. Esto de aquí en curvas va a ser una herramienta que no vamos a tener en campos escalares. En campos escalares justamente hay una chamba ahí que hay que hacer, pero en curvas tenemos este teorema. Si tú tienes que el límite de cada una de las componentes existe, entonces existe todo el límite de la curva. ¿Existe y es el mismo? O sea, me refiero a que tiene que no solo que existir, sino que el límite para F1 tiene que ser el mismo que para F2, para F3 y para F4. Lo voy a hacer de manera más precisa, o sea, si este va a L1, este va a L2, este va a Ln, y este va al vector L, claro. Entonces estas son las componentes de este. Claro. ¿No? Entonces eso ahorra un montón de chamba, y de aquí, de esto de aquí, automáticamente sale esto de acá. O sea, no tengo que probar nada, ¿no? Si en cálculo 1 tomaron con un profe que se ponía a demostrar todas las propiedades de esto,
Pues está bien, pero es todo un rollo así medio aburrido, ¿no? Tal vez probar una... Y además, o sea, si ya tienes eso, no tiene caso, ¿no? O sea... No, porque entonces ya tienes esto, Ajá. entonces en vez de ver el límite con la norma, te vas a ver al límite de las componentes. Pero en el límite de las componentes tienes todo lo de cálculo 1, que es la operatividad en estas de aquí. O sea, la suma de curvas es la suma de las componentes, cálculo 1. Sí. La multiplicación escalar es la multiplicación en las componentes, cálculo 1, ¿no? Este producto de aquí, multiplicación también, ¿no? Multiplicación y suma, pero al fin y al cabo multiplicación y suma, cálculo 1. Y esta de aquí, multiplicación escalar, multiplicación en las componentes, cálculo 1. O sea, esto es válido en automático por esto de aquí, es un corolario. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, y entonces, ¿qué? Y entonces, ahora sí, esto de aquí, vamos a dar el salto a continuidad. Y entonces, por eso no quería borrar porque la continuidad es lo mismo. Lo mismo con unos matices que van a interesar justamente a la hora de dar el salto, ¿no? Entonces... Que nada más, o sea, la continuidad nada más es quitarle el cero, ¿no? Porque si podría, más bien sí tiene que ser igual t a t0. Algo más. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en este de aquí, el f de t0 puede estar por acá. Ajá. ¿No? O sea... claro. Hay varios detalles que necesitamos limpiar, ¿no? Bueno, vamos a ver la continuidad de una vez ahorita. Iba a borrar, pero de una vez la vemos. O sea, de aquí es lo mismo. Ahora yo lo que quiero con la noción de continuidad es ver cuando una deformación, en este caso una función, se está quebrando, ¿no? O sea, yo estoy en los números reales en el dominio, en Rn, en el contradominio, y entonces tengo una noción de distancia. Sé qué cosas están cerca y sé qué cosas están alejadas, ¿no? De manera precisa con la métrica, ¿no? Y entonces lo que quiero identificar es cuando una función se quiebra, cuando se rompe, ¿no? Claro que eso hay que matematizarlo, pero esa es la noción, es el corazón de la noción, ¿no? Entonces, como dices, primer paso, lo que me interesa en la continuidad, ahora sí me interesa el punto T0, porque es el punto donde yo quiero ver si la función se rompe o no, ¿no? Entonces, ese es un cambio. Segundo cambio, bueno, antes de cambiarle al otro cambio, entonces me interesa que el T0 esté en la función. Entonces, a diferencia de que aquí yo, Si ahí no valen los puntos de acumulación, ¿no? Puedes tener punto de acumulación o puedes no tener punto de acumulación, pero lo que te va a interesar es que el T0 sea un punto del dominio. En el límite, el T0 puede no estar en el dominio de la función. Aquí sí me va a interesar que esté en el dominio de la función. Eso por un lado, y por el otro lado, ¿ahora qué? Si tú aquí tienes límite, las f de t se acercan a tu L, pero el f de t0 está por allá. ¿Qué pasó con la función? La función se rompió. Entonces, en lugar del límite, sería f de t0. Entonces, en vez de aquí poner cualquier vector en Rn, aquí necesariamente necesito a f de t0. ¿No? Entonces, eso es, ¿no? Continuidad. Sea f, ¿qué onda? De un dominio real de en Rn, ¿no? Entonces tengo la curva, ahora me interesa que t de 0 esté en D, tal que el t0 está en el dominio de la función. ¿Vale? Entonces, ahora sí estoy pidiendo eso.
decimos que f de la curva es continua en T0, sí y solamente sí, que entonces la noción es exactamente la misma, ¿no? La noción es, abro aquí una vecindad de radio epsilon, la que sea, ¿no? Sí y solamente sí, para toda epsilon mayor a 0, va a existir una vecindad alrededor de t de 0, tal que al mapear la función cae adentro de la vecindad amarilla de radio epsilon, ¿no? Entonces, sí, solamente sí, para toda epsilon mayor a 0 existe una delta que depende de epsilon mayor a 0, tal que si las t satisfacen que la distancia de t a t de 0 es menor a delta, ¿no? Y entonces sí, aquí ya puedo, bueno, no puedo, aquí ya voy a incluir a t de 0 y entonces aquí ya no me pido la desigualdad mayor a 0, ya está dentro. Tal que si la distancia de t a t de 0 es menor a delta, entonces la distancia, que es la norma de f de t a f de t de 0, este de aquí es menor que 0. ¿No? Entonces es prácticamente la misma definición. Nada más hemos visto, lo único nuevo que vimos fue los límites para las operaciones, la operabilidad de límites. Si existen los límites en las funciones con las que vas a operar, existen los límites de las operaciones. Entonces, esa de ahí es la continuidad, ¿sale? Entonces, hay cambios que me interesan, ¿no? Cambio como ya puedo incluir, ya voy a incluir el t de 0. Ese es un cambio. Segundo cambio, no quiero acercarme a cualquier vector arbitrario, quiero acercarme a f de t de 0, porque quiero que la función no esté rota ahí. Y hay otro cambio. ¿Cuál es el otro cambio? Ya no le estoy pidiendo al dominio, no, nada más agregué el T0, ya no me interesa que el dominio se acerque a T0. ¿Sea qué? Que el dominio B se acumule en T0. Ah. Entonces es algo formal, ¿no? O sea, es algo ahí como muy para matemáticos, ¿no? O sea, como para alguien que esté pensando, oh, así en espacios así, ¿qué? Entonces, vamos a ver las dos cosas. La primera cosa que vamos a ver es, en todas estas desigualdades, en todos esos cuantificadores lógicos, ¿no? O sea, prácticamente tengo lo mismo. No hay nada distinto. O sea, si yo aquí cambio L por f de t de 0, no pasó nada. O sea, teorema. Sea f de un dominio de contenido en R a R. ¿Cuál es el teorema? Una función es continua si solamente si existe el límite de la función es igual a... y el límite de la función es f de t. Claro, como lo voy a relacionar con el límite, en este teorema sí necesito que t de 0 sea punto de acumulación del dominio, algo que no está en la definición de continuidad. ¿Se ven? Entonces, a ver, teorema, sea f que va de R en Rn,
expresión de D. Entonces, ¿cuál es el problema? F es continua en T0 si y solamente si existe el límite cuando T tiende a T de 0 de F de T, y este límite es F de T de 0. ¿No? La demostración debería ser inmediata, ¿no? ¿Por qué le pedimos que sea punto de acumulación? Porque para asociarlo con la noción del límite, el límite sí necesita, el límite sí necesitas que haya punto de acumulación. O sea, si aquí tú no pides esto, chin, o sea, puedes hablar de continuidad, pero no puedes hablar de esta. ¿Y por qué en continuidad no pedimos entonces que sea punto de acumulación? Eso es lo que estamos como viendo. Este es el primer paso. ¿Qué es lo que pasa cuando T de 0 sí es punto de acumulación? Y ahorita vemos el otro caso. Okay. Entonces, ese es como, bueno, ¿por qué la razón así? ¿Por qué? Así, puede ser una razón técnica, pero los motivos que llevaron a ponerlo así los desconozco, ¿no? Pero tiene cierta utilidad técnica. ¿Sale? Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces, a ver, ¿quieren que chequemos la prueba? O tal vez un lado, aunque sea, para que se vea. Prueba. Si quieren, también podemos checar los dos. ¿Qué lado quieren? El que es para, a mí me gusta la ida, porque ocupamos que sea punto de acumulación. No, ojo, el punto de acumulación es la hipótesis global. Ah, no, ok, claro. Estos son la ida y el regreso. Sí. Entonces, a ver, la ida, ¿no? Hipótesis, ¿no? F es continua en T0, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que existe este límite y es... Eso es en automático, ¿no? Es esto de acá, ¿no? Pues vamos a ver, sí es bastante en automático, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dar una epsilon, ¿no? Una epsilon arbitraria, por supuesto. Sea epsilon mayor a 0. ¿No? Entonces, tengo que dar, ¿qué es lo que acabo de decir con esta simple frase? Acabo de abrir alrededor de f de t de 0 una vecindad de radio epsilon. Ahí la quiero, en f de t de 0. ¿no? Sea epsilon mayor a 0. ¿no? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que existe una delta que va a depender de esta epsilon mayor a 0, tal que si los puntos t que disten de t de 0 una distancia menor de delta y mayor a 0, entonces la distancia de f de t a f de t de 0 es menor que epsilon. ¿No? Entonces, igual que en los ejercicios de límites, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que proponer una delta. ¿Qué delta propongo? Perdón. Sí, no te preocupes. Yo sé que la función es continua, o sea. Ajá, funciona para cualquier epsilon. No. ¿Para qué? Te propone el otro, ¿no? Ajá. O sea, yo tengo que por hipótesis se cumple todo esto que está aquí. Y entonces doy esta epsilon, para esta epsilon, por continuidad existe una delta, pero la delta de la continuidad. Y la delta de la continuidad satisface esta.
¿no? Entonces, sea delta, la delta de la continuidad de ¿no? Si esto se oye muy redundante, ¿no? Le pueden poner a esta delta C. ¿No? Para que no se confundan, a ver cuál es la delta. Entonces, aquí es decir, delta igual a delta C. Y entonces ya, entonces como la función es continua, para la epsilon arbitraria que hayan dado, existe esta delta, entonces, por continuidad, ¿no? Si la distancia de t a t de 0 es menor que esta delta, la delta C, si quieren, entonces ¿qué? Entonces la norma de f de t a f de t0 es que menor que epsilon. Y ya está el límite. El único detalle, que ni siquiera es detalle, está en automático, es ¿cuál? Este de aquí pide que esta distancia sea mayor a 0. Pues nada más toma t de 0, t distinto de 0. Es lo que interesa ese. Entonces sí, es prácticamente en automático, ¿no? Tal vez para una prueba así formal, ¿no? Pues hay que escribirle tantito. Y de regreso es prácticamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Bueno, muy bien. La segunda pregunta. La segunda pregunta que a veces sale, ¿no? Bueno, no sé qué tanto, ¿no? O sea, se supone que yo lo que me dedico es a interacción de funciones de variable compleja, ¿no? O homomorfas, que son sistemas dinámicos, ¿no? Y a veces sale, no sé si uno se dedique a topología, entonces salga más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué onda. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero es, la pregunta es natural, ¿cuándo? ¿Qué pasa cuando t de 0 no es un punto de acumulación? Cuando t de 0 es un punto de acumulación tengo esto, ¿no? Tengo necesidad y suficiencia en la continuidad. Pero, ¿qué pasa cuando no es punto de acumulación, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasa si t0 no es punto de acumulación? ¿No? Entonces, ¿qué era que fuera punto de acumulación de D? Era que había puntos del conjunto D que se acercaban a tu punto T0 tanto como tú quisieras, sin que fueran T0, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo contrario a eso? Lo contrario es que no va a haber algún momento, puedes tener puntos de D a alguna distancia, pero va a haber algún momento en el que ya no se van a acercar, ¿no? Eso es un punto aislado, ¿no? Entonces, definición. ¿No? Lo pongo porque es una noción muy común, muy usada, ¿no? Definición. Y también es general, sea A un conjunto en R, ¿vale? T0 es un punto aislado de A si solamente sí, ¿qué? Si solamente sí, primera, ¿no? Tal vez, bueno, un poquito chafa en términos intuitivos, pero muy fuerte en términos lógicos. Sí, solamente sí, de 0
no es punto de acumulación de A. ¿No? Entonces, esto de aquí, pues, y la intuición, ¿qué está pasando? ¿No? Ahorita la vemos, pero esto de aquí en términos lógicos es muy fuerte. Esto está separando a todos los conjuntos y puntos en algún espacio donde tengo distancia, ¿no? En que un punto respecto a un conjunto o es de acumulación o es aislado, ¿no? Es una dicotomía, no hay otra, ¿no? Es así, o estás de mi lado o estás del otro, ¿no? Bueno, ¿qué es que no sea que T no es punto de acumulación, ¿no? Ya la quité, ¿no? Pero T0 es punto de acumulación de un conjunto A, sí, solamente sí, para toda bola de radio R perforadas en el centro, cuando la interseque con el conjunto, va a ser distinto del vacío, ¿no? Hay puntos de la bola intersecados con el conjunto. Y entonces, ¿qué es lo contrario? Que existe una vecindad, ¿no? Es más, se lo estoy dibujando, ¿no? ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es, aquí está mi espacio, que son los números reales, aquí está mi punto T0, ¿no? Y entonces aquí está mi conjunto D, por ejemplo, ¿no? Este intervalo cerrado por acá, este otro intervalo cerrado por acá, si quieren abierto, ¿no? Y entonces, ¿qué? Bueno, y T de 0 también está, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué sucede? Aquí, no para toda vecindad, hay una vecindad, por ejemplo, así de grande, que se va a intersecar con esos puntos. Pero hay una vecindad chiquita, por ejemplo esta, que el único punto que toca es al T0 y no toca nada más. ¿Se ven? Eso es que esté aislado, pues sí, está solito, ¿no? Y entonces, ¿qué? T0 no es, bueno, T0 es un punto aislado de A, sí, solamente sí existe un R0 mayor a 0, tal que, o sea, este de aquí sería T0 más R, T0 menos R. Tal que, ¿qué? Tal que la bola de radio R0 con centro en T0 perforada, intersección A, es muy fácil. Allá sería R0 entonces. ¿Mande? Allá sería R0 entonces. Sí. ¿No? Entonces, la otra noción es, justamente aquí tengo al T0 y algún conjunto que es el dominio de la función. Ya vimos qué es lo que pasa cuando, cuando la función, bueno, el dominio de la función se acumula en T0 y T0 es parte del dominio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el otro caso? El otro caso es eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? A ver, vamos a ver qué es lo que va a suceder con el dibujo. Entonces, en el dibujo, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es por aquí está mi curva, ¿no? Y entonces, no sé, supónganse que este intervalo, el primer intervalo, me va a dar a este de acá. Que por aquí está f de t de 0. Y que el segundo intervalo fue a dar pues por acá. Entonces la pregunta es, ¿la función con la definición de continuidad es continua en T0 o no lo es? Nada más hay de dos sopas, ¿no? Otra forma de ver esa pregunta es, ¿un punto está roto o no está roto? Porque aquí la curva, la función deformó los números reales, este punto en otro punto y no hay nada más.
si uno tiene eso, la función está rota o no. Entonces, ahí hay que tener cuidado justamente con el concepto del lenguaje, ¿no? De la cultura de, ¿qué es que esté roto? ¿No? Porque, si para mí que esté roto es que tengo 3 cachos, si tienes 3 cachos. Pero alguien te puede decir, a ver, espérate, desde el principio tenías 3 cachos. O sea, es así como, yo agarro y te doy así mis gises así, estos gises rotos, ¿no? Y te los doy y te digo, tú me lo rompiste, ¿no? Y tú me dices, no manches, ya estaban rotos, o sea, yo no hice nada. O sea, la función no hizo nada, ya este conjunto ya estaba separado. O sea, un punto no está roto, ¿no? Si tienes este punto solito, bueno, es una forma de pensarlo. Es que eso va a resultar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Esta función va a ser continua en los puntos aislados. Cualquier función es continua en puntos aislados, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que demostrar según la definición de continuidad? Lo que se tiene que demostrar es, tú abres cualquier vecindad aquí para toda epsilon y existe un delta tal que si tú te tomas puntos t a distancia t de 0 de delta, sucede que la distancia de f de t a f de t 0 sea epsilon. ¿Sí ven? ¿Qué delta funciona siempre? A ver, ejemplo 1, ¿no? Ejemplo burdo. Me voy a tomar una epsilon grande. Una delta que se interseque con los 3. A ver, por ejemplo, vamos a ver eso, lo que dices, ¿no? Aquí, perdón. Es que funciona el R0, ¿no? ¿Dónde? Funciona el R0, ¿no? Porque en el dominio no hay nada cerca, entonces las imágenes por propiedad se quedan cerca. Es eso. ¿Cómo? Pues en el dominio, si das la delta esa que el R0, como no hay puntos en el dominio cerca al T0, las imágenes se van a pegar a lo que va a T0 por vacuidad, porque no tienes otros con que tomar distancia. Sí, eso es una cosa de cuidado. Tómate esta vecindad azul. ¿Cuál? La D, que es un punto aislado. Tómate esta vecindad y aplícale la función. Entonces hay que tener cuidado ahí porque puedes decir, a ver, espérate, o sea, ¿cómo le voy a aplicar la función a esta vecindad si el dominio nada más es lo amarillo? Pero aquí no en ningún lado dice, tómate todos los puntos, ¿no? Tómate todos los puntos que disten de una distancia delta de t de 0, ¿no? Esta es la notación común, pero, ojo, aquí hay algo que suele no escribirse. Esta t está en el dominio, o sea, la estoy evaluando. Lo que pasa es que en esta escritura está implícito. Aquí tienes a t y tienes f de t. La única forma de tener f de t es que t esté en el dominio. Entonces, aquí tú te tomas esta vecindad de radio R0 y le quieres aplicar la función, pero el único punto al que le puedes aplicar la función es a t de 0. Y entonces, cuando tú te preguntas qué pasa con esto, en realidad la única t que tienes aquí es t de 0. Entonces tienes f de t de 0 menos f de t de 0, que es 0. Menor que eso. Que es menor a cualquier epsilon que se te pegue. Y entonces es eso, ¿no? Entonces, esta definición justamente está permitiendo que... Pero, entonces, ¿cuál delta tomamos? ¿Dónde? Entonces, ¿qué delta tomamos? Esta, la R0 de punto aislado. Okay. ¿No? Vamos a escribirlo, ¿no? ¿Tú eres físico? No, pues lo digo. Está bien. ¿No? Entonces, sea f una curva de un dominio real en f. Y T0
punto aislado tal que T0 es punto aislado de. Entonces F es continua en T0. ¿No? O sea, se puede poner más fácil. Las funciones son continuas en puntos aislados. Y una función de puros puntos aislados también es continua en su Ajá. Okay. O sea, una función en un conjunto finito de puntos, definida en un conjunto finito de puntos, es continua. ¿No? Entonces, infinita, ¿no? sí, ya. Puede fallar. Ya. Ya puedes tener así como todos esos donde saltan. O que sacas así nomás. Aquí sacas un puntito y ya. Entonces, a ver, prueba o demostración, ¿no? Entonces, otra vez, sea epsilon mayor a 0. Tengo que demostrar que existe una delta. Ya, la delta es esta. Sea epsilon mayor a 0 y sea delta igual a quién? A R0. De la definición de punto de. ¿Vale? Entonces, ¿qué? El único punto, entonces, alguna relación, el único punto T que pertenece al dominio tal que la distancia de T a T0 es menor a delta, es T0, es T igual a T0. ¿No? Entonces, cuando yo tome la norma del vector f de t a f de t0, como el único punto es t0, esto es la norma de f de t0, bueno, la distancia, y esto es 0, que es, ¿no? Entonces, las funciones son continuas en puntos. ¿Dudas, preguntas? Bueno, hay que tener un poquito de cuidado con lo que vemos y con lo que es aquí, ¿sale? ¿Por qué? ¿No? Entonces aquí voy a poner. Entonces aquí. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque con las curvas no se dibuja la gráfica de la función. Esto que vemos aquí es la imagen, todo esto que estoy viendo aquí es la imagen de la función f de todo el dominio de la función, ¿no? Es lo que se suele dibujar, ¿vale? Y entonces, ¿qué? Y entonces, bueno, de hecho aquí ni siquiera pongo eso, pero bueno, entonces no estoy viendo la gráfica. Cuando uno tiene acceso a la gráfica, uno tiene acceso a un montón de información bastante precisa, ¿no? Por ejemplo, en términos de continuidad, ¿no? Si uno ve que la gráfica de la función es así como luego dicen así los maestros de prepa, ¿no? O sea, si tú puedes dibujar la gráfica de la función sin separar el lápiz, entonces la función es continua.
Si aparte es suavecita, uy, la función es derivable, ¿no? Pero aquí no tenemos acceso a eso. Bueno, se podría dibujar la gráfica de la función y ver eso, ¿no? Pero entonces estamos viendo la imagen de la función y eso puede ser peligroso, ¿no? O no estamos viendo la gráfica de f, sino la imagen de f, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, ejemplo, ¿no? Sea f que va del intervalo 0 a 2 en R2, ¿no? Tal que ¿qué? Tal que f de t, ¿sale? No me interesa la regla de correspondencia, me interesa marcar algo sencillo, ¿no? Entonces, que f de t sea ¿qué? Sea t como t, si t pertenece a 0, 1. ¿No? Y luego que sea t menos 1 medio, coma, t menos 1 medio, si t está en el abierto 1, cerrado 2. ¿No? Entonces, si yo nada más dibujo como las cosas que he estado dibujando, ¿no? O sea, si yo nada más dibujo la curva, ¿no? O sea, si yo nada más dibujo la gráfica, digo la imagen de la función que es, aquí tengo t, t, de t a 0, 1, ¿no? Entonces aquí tengo, aquí está el 1, está el 1, ¿no? Y luego tengo la regla de correspondencia t menos 1 medio, t menos 1 medio, estoy en la identidad. Y entonces, cuando t es 1, empiezo aquí y me voy encima y llego a 3 medios. ¿No? Entonces, si yo nada más dibujo la imagen, ¿no? Así como conjunto, esto de aquí, ¿qué? Esto de aquí se ve pegado, ¿no? Uno se puede ir con la pinta, ya, o sea, es una curva, está toda pegada, ya, ¿no? Pero no, ¿por qué? Porque aquí, si yo la dibujo con cuidado, voy a dejar esto, ojo, la voy a dibujar con más cuidado, ¿no? Aquí está el 1. Entonces, esta de aquí es la primera regla de correspondencia, ¿no? Si yo voy de t a 0, 1, esto se mueve cuando la t va de izquierda a derecha, de menor a mayor, en la curva me muevo así. Pero luego ¿qué? Cuando la t se hace 1, ¿sale? Y bueno, este punto está aquí en el azul. Y luego, de naranja, empiezo en donde? Empiezo en un punto que no está, o bueno, ahí no empiezo, que es ¿quién? Este de aquí es el 1 medio, coma, 1 medio, ¿no? O sea, esta regla de correspondencia cuando t vale 1 es 1 medio, coma 1 medio. Y luego me empiezo a mover con las t's de 1 a 2, entonces esto se va a mover ¿de dónde a dónde? De 1 medio a 3 medios, ¿no? Y entonces, aquí hay otro cacho de la curva que se va a encimar con la azul para acabar en 3 medios, coma 3 medios. ¿No? O sea, por ejemplo, dicho tal vez de otra forma, ¿no? Si ustedes meten en la compu, en GeoGebra,
en demos, en matemáticas, en MATLAB, meten esta curva, dice, dibújame la curva, les va a salir esto, este segmento, ¿no? Entonces ustedes se pueden ir con la finta, es continua, pero no es continua, porque si está rota, nada más que está rota encima de una de la otra, ¿no? Entonces de aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? No existe, bueno, voy a poner aquí, F no es continua, en T0 igual a 1/2, porque no existe límite, ¿no? O sea, de aquí no me equivoqué, en T0 igual a 1, como puse el 1/2, ¿no? O sea, aquí tengo este intervalo azul 0, 1 va a caer a esto de acá, y luego el 1, 2 va a caer al naranja que está acá, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa de aquí? Bueno, puedo verlo por sucesiones, ¿no? Sea que, hasta puedo dar las sucesiones, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí 1 menos 1 entre N, ¿no? Entonces me tomo esta sucesión, le aplico la curva, me da que puntos f de 1 menos 1 entre N. Ahí sí que está con este espacio. Y entonces, ¿qué? Entonces esta sucesión, mientras esta sucesión converge a 1, cuando la N tiende a infinito, esta sucesión ¿a quién converge? Pues converge al vector 1, ¿sí? Entonces aquí me estoy tomando, ¿qué puntos? Me estoy tomando el 0, me estoy tomando el 1/2, bueno, el 1/2 como 1/2, el 2/3 como 2/3, 3/4 como 3/4, ¿no? Son estos puntos de acá que se están acercando acá. Cuando yo me acerco con ciertos puntos aquí, en esta curva, yo me acerco con ciertos puntos aquí. Me acerco con ciertos puntos aquí. Pero si me acerco con puntos del lado naranja, si yo me acerco con puntos de este lado, ¿a dónde se van a acercar? Se van a acercar a este punto de acá, a 1/2 como 1/2, ¿no? O sea, no existe el límite de la función f de t en t igual a 1. O sea, la función no es continua. Entonces, bueno, eso es como una cosa. Por lo regular, ¿no? Por lo regular, estas son observaciones de matemático, ¿no? Pero por lo regular, cuando uno le dan curvas, las curvas son muy nobles, ¿no? Es así como tienen reglas de correspondencia continuas, derivables, etcétera, etcétera. Entonces no hay bronca. Y bueno, entonces ya nada más, si quieren para acabar. Bueno, entonces, lo tiraron usted, bueno, y entonces, ¿qué? Entonces, para acabar nada más, operatividad de la continuidad es la misma, ¿no? O sea, prácticamente la definición de continuidad es la misma que la de límite, entonces se lleva lo mismo. Entonces, teorema. Sean
f g de un dominio real en Rn, ¿vale? Y h del mismo dominio a R, ¿vale? Tal que T0 pertenece a D, ¿sale? Y pues ya, entonces aquí es más fácil escribir, ¿no? Si F, G y H son continuas en T0, entonces ¿qué? Entonces F más G, coma, el producto interior de F con G, coma, y H por F son continuas en D0. ¿No? Además, en n igual a 3, además, si n es igual a 3, entonces la curva f plus g es continua en ¿dudas, preguntas? La última no. ¿La última qué? Dice si n igual a 3, f plus g. Ah, es que este es el producto cruz. Ajá. De vectores en R3. Ajá. Está definido nada más en R3. Ah, O al menos de manera básica, ¿no? O sea, prácticamente esto es como nada más una limitación técnica, ¿no? O sea, el producto cruz de dos vectores es, uno se toma un vector, otro vector, por ejemplo, este puede ser f de t, este g de t, ¿no? Entonces el producto cruz es tomarte un vector que es ortogonal, ¿no? Que, al menos por convención, se escoge que sea el vector perpendicular de la regla de la mano derecha, ¿no? O sea, envuelvo primero al f, luego al g, y me dispara un tercer vector que es f de t cruz g de t, ¿no? Y ese vector cumple que su norma es el área del paralelogramo formado por f de t y g de t. O sea, esta área es igual a la norma de f de t cruz g de t. ¿No? Entonces, es una noción que se define en R3. A ver, vamos a ponerla. Producto cruz. Producto cruz. Entonces, ¿qué? Si se toman dos vectores en R3, sean x1, y1, z1, x2, y2, z2, que pertenece a R3, ¿no? Entonces, definimos el producto cruz de estos vectores
como quién. Entonces aquí tengo x1, y1, z1, cruz, x2, y2, z2, ¿no? Entonces, bueno, aquí uno puede poner un vector con 3 componentes en unas reglas de multiplicación y suma que están bien definidas, pero quién sabe dónde salieron. Y entonces lo que se suele hacer es se pone una regla mnemotécnica. Se pone algo así como el determinante, donde aquí ponen las entidades en orden, se ponen en orden x1, y1, z1, aquí x2, y2, z2. Hasta aquí está bien, son entradas reales, pero aquí ya se rompe toda la estructura del determinante, porque aquí se pone el vector i, el vector j y el vector k, ¿no? El vector i es el 1, 0, 0, o sea, se pone la base canónica de R3. ¿No? Entonces, esta es como una regla mnemotécnica, voy a poner aquí entrecomillado. Porque entonces ya luego lo que haces es esta matriz de 3×3 jugando con i y jk como si fueran simplemente escalares, ¿no? Entonces de aquí puedes sacar una regla donde aquí le aumentas, ¿no? Lo voy a poner una más elegante. Esto de aquí es igual al vector i por el determinante de J1. el determinante de los menores, ¿no? O sea, i de 1, z1, y2, z2, ¿no? Menos j por el determinante de x1, x2, z1, z2, más el vector k por x1, y1, x2, y2, ¿no? Entonces, esta de aquí es la regla, ¿no? Esto de aquí es mnemotécnico, esto de aquí ya está, ¿no? Es un vector por un escalar, ¿no? Entonces, ese es el producto cruz, y entonces es una regla donde su forma natural está en R3, pero su forma geométrica no tiene nada que ver con R3, ¿no? O sea, por ejemplo, esta regla todavía es válida si te tomas vectores en R2, ¿no? Si te tomas vectores en R2, los vuelves vectores en R3 agregándole un 0 al final, ¿no? Entonces ya puedes calcular un producto cruz ahí como sacado de R2, ¿no? Pero en Rn, esta regla es completamente geométrica. Tómate dos vectores en Rn, ¿no? Los que tú quieras, y entonces ves su perpendicular, el perpendicular a los dos, ¿no? No hay ningún problema, sabes identificar perpendicularidad, ¿no? Y entonces pones el perpendicular con la regla de la mano derecha, de los dos perpendiculares escoges el que cumple la regla de la mano derecha y le pones la norma, el área de esto. Y entonces no hay ninguna bronca. En realidad, de manera teórica, este producto cruz está para cualquier n, ¿no? A partir de 2. Pero la bronca es que, a ver, dame un vector en R5, dame dos vectores en R5 y haz lo que me acabas de decir con una regla algebraica. Y sí, si la hay, nada más no va a estar tan limpia, ¿no? Pero sí la hay. Entonces, como que el lugar natural de estas cuentas es aquí. Creo que en geometría diferencial, si no recuerdo mal, sí lo usan. Pero lo usan teóricamente. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntar? ¿No? Bueno, pues entonces ahí la dejamos, porque ahora lo que voy a ver es, la próxima clase es una noción importante, que es cómo reparametrizar el dominio, ¿no? ¿Cómo qué? Reparametrizar el dominio. O sea, si me estoy moviendo a cierta velocidad, le voy a cambiar las velocidades, ¿no? Le voy a cambiar la forma de recorrido de la curva, ¿no?
Y entonces eso va a ser valioso en ciertas cosas, ¿no? Y ya después de eso yo voy a poder ver la derivada. Bueno, entonces pues, Mañana va. Sí.